con la lámina de vuelta. Ahí sí. Ya. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Felicitaciones por estar capacitándose en la escuela sindical, dedicar tiempo para poder perfeccionarse, capacitarse y también con el fin de poder ayudar a otras personas que están dentro de sus lugares, dentro de los sindicatos, dentro de las empresas en general. Así que vamos a comenzar con un tema muy importante que son los derechos fundamentales de la clase trabajadora. Y la verdad es que hay mucho que hablar en poquito tiempo. Por ende, vamos a tratar de dilucidar qué son los derechos fundamentales, por qué se protegen en la relación de trabajo, la oportunidad de su protección, quiénes son legitimados, quiénes pueden demandar en un procedimiento de tutela, que es el procedimiento que se encarga de velar por la protección de los derechos fundamentales, cuándo se entiende que se ha vulnerado un derecho fundamental para que lo podamos plantear en una judicialización y cuáles son los derechos fundamentales que están protegidos especialmente por el procedimiento de tutela, que vamos a ver un catálogo restringido de derechos, no están todos los de la Constitución, pero es un catálogo que nos permite movernos bastante bien ante las afectaciones de nuestros representados. ¿Y cuál es la protección específica que otorga este procedimiento de tutela y a la vez cuál es el rol que como sindicato pueden desarrollar en esta materia? Es una materia que la vigencia de los derechos fundamentales de pleno en nuestro ordenamiento hace que la doctrina genere o señale que es un punto de inflexión, que casi es como una nueva etapa en el derecho laboral, esta vigencia que tenemos más o menos desde el año 2001, 2006, lo vamos a ver a propósito por qué me refiero a esas fechas, en nuestro país como vigencia de derechos fundamentales. O sea, ¿por qué nuestro país recién ahora puede hablar de vigencia de derechos fundamentales en las relaciones de trabajo? Dice relación con su reconocimiento como tal en el Código del Trabajo y con la instauración de un mecanismo que le dé eficacia jurídica, protección real a los derechos fundamentales, porque de nada sacamos con tener declaraciones de derechos fundamentales si no hay mecanismos que lo concreten en la práctica. Y el mecanismo que tenemos en ámbito laboral es el procedimiento de tutela laboral. Está también la acción de protección, está también la denominada ley Zamudio para etapas que son discutidas dentro de la relación de trabajo, una etapa precontractual, una acción de protección en determinados casos, quizás los funcionarios públicos también acuden más a ella, aunque sabemos también que el procedimiento de tutela laboral también está vigente para los funcionarios públicos. Pero hay situaciones y casos a casos en los cuales se pueden plantear otras alternativas. No obstante ello, lo recomendable es, en materia laboral, el procedimiento de tutela laboral y vamos a ver por qué. En primer lugar, ¿qué son los derechos fundamentales? Parte de nuestra doctrina señala que son instituciones, facultades que emanan de la dignidad de la persona. De hecho, hay autores que dicen que ella no desaparece por más vil y ruin o baja que sea la persona en su conducta y en sus actos. Y eso es muy importante porque muchas veces pensamos que porque un trabajador o trabajadora incurrió en una conducta imputable y que puede ser despedido por una causal subjetiva, esto es disciplinaria. Sí, adelante. A veces pensamos que por esa razón no va a poder invocar la defensa de sus derechos fundamentales. Y ello no es así. Los derechos fundamentales están vigentes para toda persona, independiente de la conducta que hayan realizado a propósito de un despido. Esto es, podría ser considerado por un juez hipotéticamente que un despido era justificado por un empleador. Pero primero va a analizar si en ese despido hubo una afectación a un derecho fundamental. Y esa persona trabajadora podría terminar recibiendo todas sus indemnizaciones de servicio, de años de servicio, independiente de haber quizás incurrido en una causal disciplinaria, si es que el empleador vulneró los derechos fundamentales. Entonces, los derechos fundamentales van a estar presentes para todas las personas, independiente de lo que hayan cometido. Otra cosa es que en un conflicto de derechos fundamentales, donde la persona trabajadora sostenga que se le lesionaron sus derechos fundamentales y el empleador que lo hizo sustentado por un derecho de propiedad, por una libertad económica, en ese caso donde se sustente que hay colisión de derechos fundamentales, el tribunal vaya ponderando el caso a caso de lo que cada uno hizo.
Y lo vamos a ver cuál es el mecanismo argumentativo que suele ocupar el juez o jueza para resolver estos casos. No es solo uno, pero normalmente en Chile se ocupa uno, que es el test de proporcionalidad. ¿Cuál es ese? Test de proporcionalidad, y que tiene 3 subprincipios. Analizar si la medida es idónea, si es necesaria o si afecta un derecho fundamental en sentido estricto. Pero va a estar en una de las láminas y lo vamos a ver en detalle. Lo importante de saber es que los derechos fundamentales en la Constitución están primeramente, artículo 19, y que están desarrollados con una textura abierta, como un derecho a la seguridad social, un derecho a la protección de la vida privada, entre otros. Y son muy pocos los que reenvían su contenido, el saber qué lo conforma, a la ley. Como por ejemplo, a contar del año 2018, el derecho de protección de datos personales. Es un derecho escasamente invocado por los litigantes, pero de suma importancia en la relación de trabajo. Porque si la Constitución remite desde el año 2018 su contenido a la Ley de Protección de Datos Personales, que nótese, en diciembre de este año se modifica sustancialmente, quiere decir que yo puedo invocar todo el contenido de esa ley para defender lo que sucede dentro de una relación de trabajo. Y allí, en esa ley, hay elementos importantes, como el consentimiento de las personas, en general, también trabajadoras, para que traten sus datos personales. Y tratar un dato personal es prácticamente todo. Cualquier verbo que se les ocurra, difundir, utilizar, enviar, lo que sea, sancionar, nótese, también puede ser entendido como un tratamiento de datos personales. Por ende, allí donde la cámara de seguridad captó una conducta irregular y la persona puede estar sosteniendo, bueno, no me avisaron que estaba esa cámara, se afecta mi derecho a la privacidad, puede que un juez le diga que no, porque estaba en el reglamento interno, en conocimiento y con una vista panorámica, que esa cámara de seguridad captó todo. Por ende, no hay afectación a la privacidad, no hay una expectativa razonable a que eso sea privado. Pero otra cosa que sí puede prosperar es que yo nunca autoricé que trataran mis datos personales con la finalidad de sancionarme. Y eso es otra cosa que sí puede prosperar. Entonces acá el desafío para el operador jurídico, para quienes asesoran a otras personas en materia de derechos fundamentales, tiene cercanía con el derecho constitucional. Conocer cuál es el contenido de un derecho fundamental. Y los derechos fundamentales nos plantean el desafío de que si miramos la Constitución, nos vamos a quedar con titulares, porque son texturas abiertas. En consecuencia, tenemos que leer doctrina, tenemos que leer jurisprudencia para entender qué es el contenido de cada derecho fundamental, y dentro de las lecturas voluntarias que yo les envié y que les van a mandar, está una selección de páginas de un manual de Caterina Guidi y Sergio Gamonal, que con ejemplos explican el contenido de cada derecho fundamental que está en el procedimiento de tutela. Así que, como es una lectura voluntaria, cuando tengan tiempo, estén de vacaciones, cuando quieran, léanlo, porque se van a nutrir del contenido de los derechos fundamentales que ustedes mismos pueden estar recomendando a otras personas, señalar que han sido vulnerados. Pero ¿por qué se protegen los derechos fundamentales al interior de la relación laboral? Básicamente porque existe una posición asimétrica de poder en la relación de trabajo, y hay un poder que puede, en ese poder de mando que tiene, que puede ser un poder de mando reglamentario, organizativo o sancionatorio, en esa esfera puede terminar vulnerando derechos fundamentales. Entonces, tradicionalmente, a lo largo de la historia, los derechos fundamentales, siempre las personas nos protegimos como ciudadanos respecto del Estado que tenía poder. Pero de momento que se regulan también por los ordenamientos otras relaciones de poder que también tienen un carácter asimétrico, comienza a incorporarse esta noción de que el derecho fundamental debe ser respetado por un empleador. Nótese que ese fenómeno de reconocimiento se denomina doctrinalmente la ciudadanía en la empresa. Por ende, cuando ustedes lean eso, ciudadanía en la empresa, dice relación con cómo los derechos fundamentales que están en la Constitución y que tenemos como ciudadanos, también los podemos hacer valer en una relación de trabajo.
ya no solo el derecho fundamental que tradicionalmente entendemos está en una Constitución y que dice relación con que somos trabajadores, negociación colectiva, libertad sindical. Ese fenómeno es propio de las constituciones sociales, el reconocer esos derechos fundamentales. La ciudadanía en la empresa indica, además de esos derechos fundamentales que deben regir para los trabajadores, todos los otros derechos fundamentales como ciudadanos deben estar o ser respetados por el empleador. En consecuencia, las primeras constituciones que podemos advertir que reconocen derechos sociales o derechos de los trabajadores es la mexicana de 1917 y la de la República de Weimar en Alemania en 1919. Son las primeras constituciones que reconocen en la Constitución estos derechos sociales, primeramente, y posteriormente se da este fenómeno de que el empleador debe respetar también los derechos fundamentales. Otro término que puede ser un tanto técnico y que lo pueden leer en alguno que otro manual es que esto importa una eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Esto es, los particulares respetan entre sí los derechos fundamentales, pese a que históricamente se pensaba en esta eficacia vertical, Estado, persona trabajadora o ciudadana. Hay algunos autores en Chile que dicen que se trata más bien de una eficacia diagonal, como hay una relación asimétrica de poder, el empleador siempre va a estar en una situación más alta, si se quiere, jerárquicamente hablando, y con una posición de poder que puede vulnerar el derecho fundamental y por ende le llaman eficacia diagonal. Si hacemos una línea en el tiempo, yo les decía que los hitos relevantes para hablar de este fenómeno de la ciudadanía en la empresa eran el año 2001 y el año 2006. ¿Por qué? Porque si bien la Dirección del Trabajo hace muchos años pronuncia dictámenes, que nótese, los dictámenes no son vinculantes para el Poder Judicial, el Poder Judicial los puede considerar, puede no considerarlos, no son ley, pero aunque la Dirección del Trabajo hace muchos años venía tratando este concepto de la ciudadanía en la empresa, el Código del Trabajo no tenía manifestaciones de este fenómeno expresas. Entonces, hace muchos años, desde el año 96, ya habían dictámenes de la Dirección del Trabajo que decían, a propósito de un test de alcohol, una alcoholemia, un test de droga, se deben respetar los derechos fundamentales, pero no había mayor sustrato normativo. En el año 2001, en el artículo 5, se instaura una manifestación de esta ciudadanía en la empresa, cuando se indica que el límite del poder de mando del empleador es el respeto de los derechos fundamentales de la persona trabajadora. Nótese que ahí hay una alusión de derechos fundamentales en forma amplia. Después, cuando uno mira en detalle lo que es el procedimiento de tutela, uno revisa que son algunos derechos fundamentales los que protege este procedimiento. Pero el límite para el empleador está dado en este artículo 5 por todos. Debe respetar todos los derechos fundamentales de la persona trabajadora. Pero sucedía en ese entonces que muchas personas querían reclamar de la afectación de un derecho fundamental, pero no tenían un mecanismo de eficacia que realmente inhibiera la conducta del empleador y sobre todo que le generara alguna reparación. Uno pudiera pensar, o quizás ustedes están pensando, bueno, pero si existía la acción de protección o recurso de protección. Y es cierto que en el 2001 ya existía la acción de protección, pero la doctrina de forma bastante unánime y transversal, desde José Luis Ugarte hasta Claudio Palavecino, en las veredas que ustedes pueden conocer de cada uno en sus posiciones sobre el derecho del trabajo, en esa vereda transversal reconocían o reconocen que la acción de protección nunca fue un mecanismo eficaz para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores. De partida no daba una protección, una reparación a la persona trabajadora cuando la invocaba. Muchas personas también, cuando la invocaban, se veían expuestas a ser despedidas. Muchas personas, en realidad, cuando eran afectadas por derechos fundamentales, y quizás sucede en algunos supuestos todavía al día de hoy, optaban por renunciar o por efectuar un despido indirecto. Hoy en día, el procedimiento de tutela permite autodespedirse e invocar igualmente la afectación al derecho fundamental si es que el autodespido se produce con ocasión de esa vulneración de derechos fundamentales.
Pero es en el año 2006 cuando se regula un mecanismo judicial eficaz y que es este procedimiento de tutela. Y que va, a diferencia de la acción de protección, generar medidas cautelares para inhibir la conducta vulneratoria del empleador y va a generar mecanismos para tratar, en la medida que se pueda, retrotraer al estado anterior a la vulneración a las partes y especialmente generar medidas de reparación. Esto es una indemnización especial por haber vulnerado el derecho fundamental. Si el derecho fundamental fue vulnerado con ocasión del despido, una indemnización de 6 a 11 remuneraciones. Y además, invocar la posibilidad de una indemnización por daño moral, que se va a estimar compatible con esa otra indemnización. Y si la vulneración ocurre durante la vigencia de la relación de trabajo, invocar a lo menos esta indemnización por daño moral. Pero además, este procedimiento de tutela permite algo que no da ningún otro procedimiento del Código del Trabajo, que es buscar específicamente medidas reparatorias. Les digo algunas reales. Trabajadoras despedidas discriminatoriamente por edad. Pido como medida de reparación que se genere una fiesta de celebración de despedida en la respectiva universidad. Trabajador despedido vulnerándose X derecho fundamental. Pido que se capacite a la empresa, sobre todo al área de recursos humanos, sobre este derecho fundamental. Trabajador lesionado en su honra por este procedimiento investigativo. Pido que en un diario de circulación nacional o regional se pidan disculpas públicas con copia además en un correo a todos los trabajadores de la empresa. Esa forma de generar reparación para un caso concreto y esa posibilidad que tiene el operador también jurídico, la persona afectada de generar una reparación específica no la dan otros procedimientos. Pero sí el procedimiento de tutela que se crea en el año 2006 con una vigencia gradual a lo largo del tiempo y cuyas modificaciones relevantes dicen relación con que en el año 2020 se extiende también su aplicación a los funcionarios públicos. Eso luego de una disputa entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional Nacional, que tenían distintas posiciones sobre la aplicación supletoria de este procedimiento y que finalmente se zanja con la dictación de una ley en el sentido de incorporarlos, que era la postura de la Corte Suprema. Por ende, los derechos fundamentales se constituyen como límites al poder del empleador. Y es por esa razón que están plenamente vigentes en la relación de trabajo. Y ahí podemos vincular el artículo 5º del Código del Trabajo que yo les decía a propósito de la ley del año 2001. Buenas. Con también el artículo 306, que es el único que nos va a hacer alguna referencia a lo que es el poder de mando del empleador. Es un concepto todavía indeterminado y abierto, pero que podemos subclasificar a propósito de la doctrina en poder de reglamentación, poder de organización y poder sancionatorio. Por ende, de lo que les he contado, les he dicho, sin decir el nombre, dos fenómenos. El fenómeno de la laboralización de los derechos constitucionales y el fenómeno de la constitucionalización del derecho laboral. Suenan parecidos. Ambos hablan de constitución y de laboral, pero son fenómenos distintos porque el primero ocurre cuando las constituciones reconocen derechos fundamentales específicos de la persona trabajadora, negociación colectiva, libertad sindical, entre otros, y el segundo es cuando los cuerpos normativos de los trabajadores, Código del Trabajo, reconocen manifestaciones en la ley para proteger derechos fundamentales que pueden ser específicos laborales, como pueden ser también inespecíficos laborales. ¿Y qué es un derecho inespecífico laboral? Todo aquel que tenemos como trabajadores, pero por nuestra condición de ciudadanos. El derecho a la honra, el derecho a la privacidad, y que da lugar al concepto de ciudadanía en la empresa, dice relación con que no solo el derecho específicamente laboral que está en la Constitución
va a estar plenamente vigente, sino que también el inespecíficamente laboral. Y esto puede sonar muy técnico, pero es una clasificación que hace un autor español, Palomeque, y que es seguida en todo el resto de los países por la doctrina y que es muy normal que podamos ver en un manual esta clasificación de derechos específicos o inespecíficos, cuando los podemos sintetizar o resumir que el inespecífico va a ser todo el que tenemos por ser ciudadanos, todos los que están en el 19 de la Constitución en Chile prácticamente, con la excepción de esos específicamente laborales referidos a la libertad sindical, referidos a la negociación colectiva, entre otros. Por ende, este fenómeno de la constitucionalización del derecho laboral está plenamente vigente en Chile. Y podemos advertir que cada vez que Chile ratifica un convenio de la OIT, inmediatamente podemos advertir manifestaciones normativas que tratan de dar protección al derecho fundamental que está protegiendo la OIT. Y eso básicamente es seguir con este proceso de constitucionalización del derecho laboral. Aquí había un perchero porque Palomeque, que es el autor español, decía, a modo de analogía, para tratar de explicar este fenómeno de la ciudadanía en la empresa, decía, los trabajadores ingresan a la fábrica no sacándose las chaquetas como que fueran esos los derechos fundamentales que dejan afuera, sino que entran provistos de toda su ropa, de todos sus derechos fundamentales, que incluyen también aquellos que tienen por su calidad de ciudadanos. O sea, la ciudadanía no queda fuera de la empresa, sino que queda dentro de la empresa. Y por ende, todos estos fenómenos, reconocer que hay respeto de los derechos fundamentales entre particulares, eficacia horizontal, que hay vigencia de derechos inespecíficos laborales dentro de la empresa, que esto se da porque hay una simetría de poder y hay que colocar un límite al empleador, todo ese fenómeno junto se llama, en definitiva, ciudadanía de la empresa o en la empresa. Y así podemos clasificar que los derechos laborales específicos del trabajador pueden ser en nuestro ordenamiento la libertad sindical y la negociación colectiva, los inespecíficos todos los otros que vemos en la Constitución, y el derecho a no ser discriminado muchas veces se discute si es específico laboral o no, porque pareciera que, claro, lo tienen todos los ciudadanos, pero igualmente en la Constitución hay una referencia normativa a la no discriminación en el trabajo. Por ende, se sitúa al medio. Previo al año 2001, entonces, muchas personas se autodespedían, renunciaban, sí advertían alguna vulneración al derecho fundamental, pero existían muchos dictámenes de la Dirección del Trabajo que trataban de apoyar, sin tanta herramienta jurídica para poder hacerlo, pero apoyar la postura de los trabajadores y la vigencia de este fenómeno de la ciudadanía en la empresa. Y claro, el artículo 2, desde el año 2001, junto con el artículo 5, indicaban que las relaciones laborales siempre deben fundarse en un trato digno, compatible con la dignidad de la persona. Y la dignidad como concepto la tenemos que entender como el fundamento de los derechos fundamentales. Por ende, en todas esas expresiones que están en el Código del Trabajo a propósito de las obligaciones, de las medidas de control, que deben respetar la dignidad de las personas, en definitiva lo que nos está diciendo el legislador es que allí, ojo, con el respeto de los derechos fundamentales, porque la dignidad es el fundamento de todos los derechos fundamentales. Bueno, les comenté que la acción de protección no tuvo la eficacia esperada por su carácter extraordinario, por el riesgo de ser despedido. Incluso es más, parte de la doctrina sostiene que la eficacia esperada estuvo más bien para los empleadores cuando impugnaban las resoluciones de la Dirección del Trabajo por medio de una acción constitucional de protección. Pero es más bien el procedimiento de tutela vigente desde el año 2006 el que se ha entendido como un antes y un después, un punto de inflexión en esta protección de derechos fundamentales, dando esta triple tutela inhibitoria, reparatoria y resarcitoria que vamos a ver. Pero
A propósito de este procedimiento de tutela, no podríamos decir que viene a resolverlo todo. Es cierto, es un gran mecanismo. Es el procedimiento favorito, si se quiere, de los laborales. No se trata de tutelizarlo todo, de convertirlo todo en una tutela, en una vulneración de derechos fundamentales, pero claramente que tiene un gran atractivo de momento que puede inhibir la conducta vulneratoria de un derecho fundamental con una reparación concreta. Pero no protege todos los derechos fundamentales que están en la Constitución. Ojo, que la acción de protección tampoco, sino que más bien un catálogo restringido. Y también se ha entendido que es discutible su aplicación antes de la vigencia de la relación de trabajo en esferas precontractuales, o sea, en ofertas de trabajo, en tratativas preliminares, o incluso después de que ha cesado la relación de trabajo, cuando una persona dice: terminé de trabajar hace un mes atrás, pero mi empleador está difundiendo en redes sociales tal y tal característica de mí, por la cual yo estoy siendo objeto de funas, por dar un ejemplo. Esos espacios que ocurren antes de la suscripción del contrato de trabajo o posterior al término, se están entendiendo hoy en día que están quedando fuera del abanico de protección del procedimiento de tutela. Hay parte de la doctrina incipiente en los últimos 5 años que está tratando de sostener que sí sería posible en una etapa precontractual. Y eso por un argumento que el derecho se denomina a contrario sensu y que dice relación con que si en el Código del Trabajo expresamente se prohíbe que el procedimiento de tutela atienda a una oferta discriminatoria de trabajo, quiere decir, para ojos de esta doctrina, que todas las otras afectaciones de derechos fundamentales o en otros estadios diversos a una oferta contractual, igualmente podríamos invocar un procedimiento de tutela en esta etapa anterior previa. El problema es que los operadores jurídicos no se atreven todavía a plantearlo y no hay mayor jurisprudencia en ese sentido. Y no se atreven a plantearlo porque cuando uno empieza a leer el código en el procedimiento de tutela, artículos 485 y siguientes, pareciera que el legislador siempre se situó en la vulneración estando vigente la relación de trabajo o con ocasión del despido, pero no más al término ni antes del inicio de la relación laboral. Entonces, eso hace que el operador jurídico sea bastante cauteloso y trate de pensar que si hay alguna oferta discriminatoria de trabajo, a modo de ejemplo, recurrir a otros mecanismos, como por ejemplo una ley Zamudio, entre otros, pero no el procedimiento de tutela laboral. Por ende, hay que tener claro que aquí existe una discusión doctrinal y que el Código del Trabajo pareciera referirse más bien a estos dos ámbitos de afectaciones de derechos fundamentales. Por ende, si nos quedamos preliminarmente con esas dos etapas, vigencia de relación de trabajo y con ocasión del despido, uno pudiera pensar qué incluye, qué posibilidades de afectación podría tener el empleador en los derechos fundamentales. ¿Podría elaborar un reglamento interno que sea vulneratorio de derechos fundamentales? ¿Podría el empleador sancionarme vulnerando mis derechos fundamentales? ¿Podría el empleador investigar una conducta vulnerando los derechos fundamentales? ¿Podría el empleador implementar mecanismos de control? ¿Podría señalar alguna obligación para mí vulnerando derechos fundamentales? Y a todo lo anterior, sí. A todo lo anterior, sí, sí, sí. Y estas cláusulas que vemos en la lámina son cláusulas reales del año 2009, contenidas en los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad. Por ejemplo, el Banco Itaú: no pedir préstamos a colegas de trabajo. Es indispensable la moderación de los colaboradores en la eventual ingesta de bebidas alcohólicas y prácticas de juegos de azar para prevenir el ausentismo laboral o desempeño deficiente. En el reglamento de FASA, exigencia al trabajador de buena conducta y honorabilidad y entrega de un certificado de antecedentes. En GMO, se debe observar el no utilizar más de un anillo en cada mano, no usar joyas llamativas, un solo aro en oreja, solo las mujeres, evitar cortes y color de pelo anormal. En Forus
Obligación de informar si el compañero de trabajo consume cualquier tipo de drogas, incluso fuera de la empresa. Nótese que no es informar si uno, sino que es delatar si hay un compañero de trabajo. Y líder, la posibilidad de realizar exámenes de salud por parte de un médico. En esas cláusulas uno puede cuestionar, en primer lugar, hasta dónde llega el poder disciplinario o este poder de mando del empleador. ¿Puede reglamentar lo que yo hago fuera de mi lugar de trabajo? No. ¿Puede sancionar lo que yo hago fuera de mi lugar de trabajo? Diríamos todo al unísono que no, pero estamos viendo la jurisprudencia de la Corte a propósito de ciertos casos que ocurren, conductas fuera de la vigencia de una relación laboral, cuando la Corte hoy en día Suprema está teniendo un carácter bastante punitivista de ciertas conductas que podríamos entender son extralaborales. Por ende, uno pudiera decir sí, en la teoría, efectivamente, el empleador no puede ir más allá de la relación de trabajo, pero también tenemos que definir claramente qué es extralaboral. Extralaboral es solo lo que ocurre fuera de la empresa y fuera de la jornada de la empresa, o hay ciertas materias en las cuales yo podría entender que las actividades relacionadas con el trabajo, con conexión en el trabajo, aunque ocurran fuera de la empresa y fuera de la jornada de la empresa, ¿Están afectando internamente? igual podrían afectar y poder ser sancionadas. Sí. ¿Cómo matizamos? ¿Cómo matizamos? Porque de lo contrario el empleador puede ser un gran hermano y puede estar controlando todo lo que hacemos fuera. Y allí un parámetro para ayudarnos a propósito de estas tendencias, desde mi punto de vista punitivistas de la Corte Suprema, motivadas también, en mi opinión, a propósito de la contingencia, la crisis institucional de la misma poder judicial, y me refiero a los casos en los cuales se están sancionando a las personas porque concurren a casinos o porque viajaron al extranjero. Y claro, hay que evaluar el caso a caso. Aquí no se trata de defender a la persona que se fue 30 días al Caribe haciendo uso de una licencia falsa, pero los otros supuestos, vamos, que está suspendida la relación de trabajo y hay que atender la justificación. Me pareciera que estamos en un momento de crisis, de distintos tipos de crisis institucional, en los cuales está todo en veremos. Por ende es relevante tener en claro esto. ¿Qué es realmente lo extralaboral? Y desde la teoría, como yo les decía, lo extralaboral, lo que está fuera de la jornada, lo que está fuera del lugar de trabajo, efectivamente debería quedar fuera del poder disciplinario. Pero también estamos ratificando ciertos convenios que en ciertas materias están ampliando la cobertura de protección de los derechos fundamentales, como en el caso del convenio 190 de la OIT. Si nosotros leemos el convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo, nos damos cuenta que ese convenio trata de proteger a todas las personas mucho más allá de lo que el Código del Trabajo lo hace. Cesantes, personas en búsqueda de empleo, entre otras. Trata de ir más allá de la locación del lugar de trabajo y de la jornada. Todo lo que ocurra cuando usted se va a pagar, cuando usted va a la fiesta, etcétera, con compañeros. Pero eso, más que entenderlo como extralaboral, lo que nos está tratando de indicar ese convenio es algo similar a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, donde lo que tiene una causalidad indirecta con el trabajo, igualmente puede tener la cobertura de la seguridad social. En este caso se empieza a difuminar lo que es el derecho del trabajo con la seguridad social en materias como violencia y acoso, porque ese convenio nos está indicando que esas conductas que pareciera que ocurren fuera de la jornada, que ocurren fuera del lugar de trabajo, igualmente están siendo protegidas por el convenio. Y eso obliga al empleador a prevenir el riesgo de esas conductas que parecen ser extralaborales, pero que más que extralaborales tienen una causalidad indirecta en el trabajo. Pero eso lo podemos decir, y hay una sentencia relativamente
famosa en nuestro país, que es la del amigo secreto, un acoso sexual que ocurre en el Parque Araucano, en un bar del Parque Araucano, a propósito de una minera, ¿sí? Un gerente de una minera, que finalmente la jueza indica que eso sí es acoso sexual laboral, aunque haya ocurrido fuera de las dependencias, fuera de la jornada, porque se estaba celebrando un amigo secreto y que de alguna forma, aunque no haya sido totalmente organizado por el empleador, igualmente todas las personas concurrían por su calidad de trabajadoras. Con ese criterio determina que es acoso sexual laboral y se puede ejercer el poder disciplinario de despedir a esa persona. Entonces ahí tenemos un antecedente a propósito del convenio 190. Pero extrapolar esas nociones de causalidad indirecta para todas las otras causales disciplinarias es muy discutible, porque no hay un antecedente normativo del cual nos podamos agarrar, si se quiere en términos coloquiales, para poder fundamentar que el empleador vaya más allá de donde debe ir. Pero eso es apelable. En materia laboral, la apelación está sumamente restringida y lo que existe es el recurso de nulidad. Entonces uno puede tratar de presentar un recurso de nulidad ante toda sentencia definitiva que no nos guste, que haya pronunciado un juez laboral. El problema es que es un recurso de derecho estricto y tiene que existir un vicio de nulidad para que sea dada vuelta por el Tribunal Superior. Entonces, claro, puede ser un criterio discutible, el del amigo secreto, pero está en sintonía con lo que ratificamos como país. Pero a propósito de esas materias, no a propósito de la de los casinos y otras. ¿Sí? ¿Consulta? ¿Sí? En este caso, ejemplo, o sea, la forma correcta entonces que podríamos hacer, no sé, en el mismo caso de amigo secreto o alguna actividad, Una una fiesta, lo que sea, tendría que ser entonces dentro del horario laboral. ¿Cómo? ¿Dentro del horario laboral? Sí. ¿Y con qué fin? Porque obviamente si yo lo hago afuera de los turnos, de mi turno, me quiero juntar con mis compañeros a hacer el amigo secreto. Es que dentro o fuera se va a tomar, si lo hace dentro, con relación, con causalidad directa del trabajo. Y si lo hace fuera y ocurre un acoso y violencia, que eso es lo que estamos hablando, no otra causal disciplinaria, sino que acoso y violencia, se va a entender con una causalidad indirecta. Ojo, que esto puede ser discutible. Hay todavía muchos jueces que dicen, no, para mí es extralaboral todo lo que ocurre fuera de la jornada de trabajo y fuera del lugar de trabajo. Y si ocurrió allí, no me importa lo que pasó. Pero con la ratificación del convenio 190 se torna mucho más discutible, porque el convenio en el artículo 3 protege todo lo que sea con ocasión de la relación de trabajo, y eso nos resuena mucho a la ley de accidentes del trabajo, donde estamos acostumbrados que si una persona se atraganta con un hueso de pollo y se muere a la hora de almuerzo, bueno, eso se cubre como accidente del trabajo y habrá pensión de sobrevivencia para su sucesión, porque la ley entiende que todo lo que yo hago en la hora de colación tiene una causalidad indirecta con mi trabajo. Entonces, tenemos más conocimiento de la causalidad indirecta por esa ley. Incluso los accidentes del trayecto se asimilan a un accidente de trabajo. Pero en materia laboral no estamos acostumbrados a ir más allá de las fronteras. Pero si lo estamos haciendo, debería ser acotado a lo que hemos ratificado, en lo cual tengamos un convenio o un argumento legal para hacerlo. Y allí pareciera que lo tenemos a propósito de la violencia y el acoso, pero no para sancionar a la persona porque, por ejemplo, en el fin de semana consumió marihuana y le salió en el examen el día martes, en su respectiva faena. A no ser, y ahí hay un criterio también, una sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique, que indica que si ese consumo que ella ha tenido, que es cierto, ocurrió fuera de la jornada de trabajo, pudiera impactar por obtener un alto contenido de sustancia en el desempeño y del resto de los trabajadores. Que ahí entramos a otra argumentación jurídica, que es el deber de seguridad y los reglamentos que existen para determinados rubros sobre consumo de drogas. Pero se fija, para ir más allá, tenemos que tener algún argumento normativo, no llegar y decir, no, llegamos ahora a la hora de ponernos estrictos con todo lo que ocurra delante de nosotros y todo puede ser sancionado por el empleador. ¿Que esa es otra cosa?
Y en una fiesta laboral también lo que sucede es sancionado, queda el empleador también. Ahí tiene que distinguir. La fiesta es la de fin de año organizada por el empleador. Hay un grado de control, gran antecedente y ejemplo también que está en el convenio 190 que sí. Que sí, ejemplo. La problemática va a estar dada cuando el empleador no tenga tanto control. Como este amigo secreto, que fueron los compañeros de trabajo, pero había una gerencia que igualmente participó. Cuando el empleador no la esté gestionando, esos van a ser los casos más discutidos. Ahora, a propósito de esa fiesta de fin de año, 10 años atrás, en nuestro mismo país, muchos jueces dudaban si podrían determinar un acoso sexual en esas fiestas. Pero nuestra jurisprudencia había avanzado, previo al convenio 190, a reconocer y dar protección. Lo mismo con las personas practicantes. No hay vínculo laboral entre la practicante y quien denuncia. ¿Puedo decir que es acoso sexual? Y la jurisprudencia también venía avanzando que sí. Hoy con el convenio 190 uno daría por zanjada esa discusión. La que no queda zanjada y la que va a ser motivo de más sentencias y de discusión va a ser esto de las actividades, sea cual sea, en las cuales el empleador diga yo no tengo control de aquellas. Porque ahí, ¿cuál va a ser el criterio que va a tener la Corte? ¿Basta que sean compañeros de trabajo? Pareciera que no, porque si no todo sería laboral, todo lo que ocurra afuera es laboral. ¿Va a ser que haya una relación de jerarquía entre uno y otros? ¿Va a ser el conocimiento que pudo tener el empleador igualmente de lo que se estaba organizando y así? Pues va a ser el contenido. Imagínense en el caso de un ciberacoso. Va a ser que el WhatsApp por el cual se materializa el acoso es de un grupo laboral o si era entre dos personas. Se va a entender que solo por eso el contenido era más bien privado y por ende extralaboral. Entonces hay muchos asuntos que va a tener que pensar ese juez o jueza en el caso concreto para determinar qué es lo extralaboral o no. Pero esta lámina nos hace pensar que cambian con el paso de los años, 10, 20 años, cambian mucho nuestras nociones sobre el respeto de los derechos fundamentales, porque en el año 2009 estaban plenamente vigentes estos reglamentos y ustedes podrán notar cómo hay afectaciones al derecho a la privacidad, al derecho a la no discriminación, entre otros, a la protección de datos personales, en ese tipo de cláusulas. Y quizás ustedes dicen, pero ¿por qué a la privacidad? Si la privacidad no es solo la intimidad, lo que yo no deseo mostrar. La privacidad también tiene una faz externa, además de la intimidad como faz interna, la privacidad también corresponde a la autodeterminación, a cómo nos queremos mostrar al mundo, cómo queremos ocupar el pelo, el piercing, lo que sea. Por ende, allí donde no se permite que las personas se casen porque son compañeros, no se permite que ocupen anillos, etc., se está afectando también la privacidad desde esa visión de la autodeterminación. ¿Sí? Ustedes cuando estaban hablando sobre, no sé si el tema del ejemplo de la cosa, ¿cómo se determina si hay control o no de parte del empleador? Porque sí puede estar muy delimitado que fue organizado por la empresa, pero después el control pasa a ser otro detalle, porque depende mucho dónde fue, dónde se ocurrió la actividad. Lo digo principalmente porque nosotros, algunas empresas tienen una actividad que se llama convención y que puede ser incluso realizada fuera del país. Ya. Pero es organizada por la empresa. ¿Y en qué consiste la convención? En muchos casos en mixta hay espacios de regreso y hay espacios de actividad laboral que tienen que ver con capacitaciones, ¿ya? Pero todo se hace en el control de la empresa. La empresa dice, ya, vamos a hacer una fiesta, la hacen en el mismo tiempo donde todos llegan, y en esa instancia han ocurrido situaciones que al estar fuera del país ha tenido como complicaciones o la persona tiene miedo de denunciar, porque lo que dice, no, está fuera, ¿qué te va a pasar? Y al final han ocurrido autodespido. Sí, no,
bueno, esas conductas, claramente que allí donde hay organización del empleador, es fácilmente acreditable que aunque no haya control posterior, tenía que haber control por el deber de seguridad. O sea, todo lo que coordina la empresa, como lugar donde tienen que ir a pagarse, celebración de fin de año, de Navidad, de fiestas patrias, capacitaciones, todos esos lugares que ocurren fuera están teniendo una causalidad indirecta en el trabajo. Entonces allí, si la organiza el empleador y es el empleador el que dice tú tienes que ir, se supone que tiene que velar por el riesgo que puede haber y que hoy en día Chile ya protege los denominados riesgos psicosociales. O sea, no solo los riesgos físicos, sino que también los que afectan a la salud mental. Entonces aquí hay un deber de la empresa que, si uno va a la ley Carín, ustedes no sé si la han visto todavía, pero en la ley Carín básicamente hay 3 esferas de protección que debe cumplir el empleador. La parte preventiva, la parte investigativa y la parte sancionadora. Entonces, uno puede decir, claro, los empleadores están previniendo ciertos riesgos, como el que ocurre en la capacitación realizada afuera y que organizó. El artículo 3 del convenio 190 le dice sí, esto hasta lo da como ejemplo. Deben investigar, la ley Carín lo resuelve, porque una de sus principales críticas es que hoy en día la ley Carín debe investigarlo todo. Prácticamente, aunque no sea algo que la persona que recibe la denuncia diga esto no es acoso laboral, pero igualmente tiene que iniciar el curso de la investigación, aunque determine que finalmente no lo es. Entonces, debe prevenir, debe investigar, sí. Quizás lo más cuestionable en este tipo de casos de lo extralaboral o de la causalidad indirecta es, ¿debe necesariamente sancionar? Porque aquí legítimamente la persona despedida va a decir, oiga, pero usted me está despidiendo por algo que hice fuera. Su poder disciplinario no tenía que ir más allá. Y eso podría ser, en muchas causales subjetivas, bastante legítimo. Pero en el caso del convenio 190, cuando hablamos de acoso, parece estar más matizado, porque el convenio 190 apunta a ir más allá por la protección. Lo que yo discuto, cuestiono, más que el convenio 190, es la sanción y que apliquemos este criterio que se expande fuera de todo, o no fuera de todo porque hay un criterio que es la causalidad indirecta, lo menos, pero aplicar esa causalidad indirecta también a otros casos de causales disciplinarias. Pareciera ser discutido. ¿Y eso termina siendo un beneficio realmente para el empleador? No, esto, o sea, depende desde el punto de vista. O sea, si el empleador va a despedir, el empleador seguramente va a tener mucha duda, o quien lo asesore, que va a decir, bueno, vamos a despedir a esta persona que hizo el acoso sexual en la capacitación. Hoy en día parte de la doctrina, como Álvaro Domínguez Montoya, profesor de la Universidad de Concepción, dice sí. Si ustedes constatan en Ley Carín que hay acoso sexual, la persona de la empresa, sí o sí se debe despedir. No puede haber otra sanción conservativa del puesto de trabajo. Y esa ha sido la postura, porque bueno, también estamos en esta época más punitivista de la Corte, que ha acogido la Corte Suprema en las últimas sentencias. Y otra parte de la doctrina dice, no, podríamos graduar, aplicar una amonestación, otro tipo, dependiendo del caso a caso. Ahí está José Luis Ugarte y otra parte de la doctrina. Pero claro, uno pudiera decir al empleador sí le favorece que si está despidiendo por estas causales, la Corte Suprema de alguna forma lo esté avalando por el convenio 190. Pero lo que está buscando el convenio sobre todo es tratar de erradicar la violencia. Entonces el fin último, más que estar despidiendo a la gente, es tratar de eliminar los acosos. Entonces ese podría ser el fin, más que verse como una medida como pro empresa, es una medida de convenio de derechos fundamentales que en esta ocasión pareciera ampliar un poco el margen del poder disciplinario solo en lo referido a la causalidad indirecta. Y esa causalidad indirecta todavía está por definirse, porque el primer caso de relevancia que hemos tenido es el de fines del año anterior del amigo secreto del Parque Araucano. Todavía no hay una posición sólida, ¿sí? ¿Qué pasa si se da una situación de acoso laboral o sexual en el espacio-tiempo de la relación?
Totalmente puede ser, o sea, debería ser prevenido, debería ser investigado y luego sancionado. Y además, nótese que si eso genera una enfermedad profesional, o sea, una enfermedad más bien, un trastorno adaptativo luego del acoso sexual, eso además va a ser calificado como enfermedad de origen laboral. ¿Sí? Consulta, en el caso, ejemplo, yo pongo mi caso, yo llevo trabajando más de 5 años en una cámara de film y yo he estado hace muchos años exigiendo que me cambien, porque obviamente yo con el tiempo, tanto frío, ahora a veces llevo días completos encerrados, no genera enfermedades. Claro. Y lo que pasa es que obviamente ahora como dirigente sindical yo estoy luchando ese tema, pero ¿qué pasaría en este caso si un colaborador, porque obviamente la empresa, a mí me han dicho muchos cuentos, que soy fundamental, que soy el tronco de la empresa, que si no vayamos, se va a caer, me han inventado muchas historias. Pero en este caso, porque yo tuve una compañera que ella a causa de este frío, a ella se le empezó a generar hielo en el cuerpo y eso le causó problemas. Ella porque decía recursos humanos, no, usted tiene que presentarme un certificado médico, usted no puede estar en frío. Pero obviamente ellos exigían eso. No, tienen que mandar el certificado médico, si no, no puedo hacer nada. Y desgraciadamente en ese caso hay un hostigamiento por parte de la empresa porque muchas veces por la necesidad del colaborador de seguir trabajando, la empresa se aprovecha en ese ámbito. Lo mismo ejemplo que puede pasar con los teléfonos, con el WhatsApp de la empresa, que a mí me ha pasado que a veces a los colaboradores lo llaman a las 1 de la noche en su tiempo de descanso o le piden explicaciones y todo eso. Yo lo que les digo como dirigente ahora, dímelo y yo voy a empezar a trabajar ahora de demanda yo mismo. Pero su pregunta dice en relación con la relación de la enfermedad de estas prácticas. ¿Sí? Es más como el hostigamiento que desgraciadamente las empresas hoy en día están generando al trabajador. Ya. Eso que usted me está hablando dice relación, sí, con derechos fundamentales, pero previamente con el artículo 184 y todo lo que compone este artículo, que es el deber de seguridad del empleador. Este artículo, o este deber, no solo se compone por el artículo 184 que está en el Código del Trabajo, sino con distintos reglamentos, decretos que tienen relación con la seguridad en el trabajo. Y así hay un decreto 597 que regula cuáles son las condiciones básicas en los lugares de trabajo. A modo de ejemplo, todos esos decretos componen el deber de seguridad. Entonces ahí tiene dos formas. Puede acudir al organismo administrador del seguro, a la mutual a la cual esté afiliada, y pedir que se estudie si su puesto de trabajo, en el sentido del deber de seguridad del empleador, en relación también al decreto supremo 109, que es el que dice cuáles son los agentes de las enfermedades profesionales. Y allí también va a poder encontrar que hay agentes que son ambientales, ¿ya? Y adicionalmente pudiera evaluar en la comisión ergonómica si su trabajo puede ser calificado además como trabajo pesado, porque puede estar generando un envejecimiento precoz. Y de ser ahí, su empleador tendría que cotizar un 2% más para su vejez. Y usted se podría pensionar de forma anticipada. ¿Había otra pregunta? ¿Sí? Referente a lo que él señala, el decreto supremo 594 sufrió una modificación en diciembre del año pasado, incorporando el 98 bis, que significa que en caso de exposiciones respiratorias extremas tiene que haber evaluación del puesto de trabajo. Entonces, con mayor razón usted va al organismo administrador del seguro a pedir ese puesto de trabajo en base a qué? A ese decreto de las condiciones ambientales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Había otra pregunta? Bueno, por ende, la oportunidad y la protección de los derechos fundamentales va a estar dada en todos esos supuestos que conversamos, pero va a tener una
una fuerza expansiva, porque vamos a tener que mirar también estos convenios internacionales que hemos ratificado para efectos de mirar si hay también otros espacios a los cuales se deben proteger los derechos fundamentales, como el convenio 190. No sería solo esto que mencionamos durante la vigencia de la relación laboral o con ocasión del despido, sino que también podría ser incluso al prevenir riesgos, porque está vinculado con el deber de seguridad. Cuando se infringe el deber de seguridad, y cuando normalmente los abogados y abogadas lo vemos, es en los casos de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Ahí lo que el juez o jueza está mirando es, ¿se incumplió o no el deber de seguridad? ¿Se pudo prevenir los riesgos? ¿Había un comité paritario? ¿Había un departamento de prevención de riesgos? Y así va haciendo como un checklist de todos estos cuerpos normativos. Entonces, el deber de seguridad, si es incumplido, en uno de estos supuestos de enfermedad profesional o accidentes del trabajo, podemos suponer que está lesionado a lo menos el derecho fundamental a la integridad psíquica o física. Y ahí ya conectamos el incumplimiento del deber de seguridad con una afectación a un derecho fundamental. Hay ciertas situaciones que son pluriofensivas de derechos fundamentales. El acoso y la violencia que estábamos conversando se entiende que es lesiva del derecho a la integridad psíquica o física en su caso, el derecho a la privacidad, el derecho a la honra y así el derecho a la no discriminación en caso de que la víctima sea una mujer y sea acoso sexual, entre otros, violencia de género. Entonces tenemos que ir identificando el caso a caso, pero también en una esfera preventiva podríamos llegar a la determinación de que se han vulnerado derechos fundamentales. Y tenemos que tener en cuenta estos nuevos principios, trato libre de violencia, algo totalmente nuevo en nuestro ordenamiento, la incorporación desde la ley Karim al Código del Trabajo del principio de perspectiva de género. Si 10 años atrás hubiésemos hablado de perspectiva de género, muchos jueces nos habrían dicho, ¿qué está hablando? ¿A qué se refiere? Pero hoy en día es un principio rector que por su ubicación geográfica en el Código del Trabajo, artículo 2, significa que irradia a todo el Código del Trabajo, no solo la investigación de ley Karim, independiente que ahí se vuelva a repetir. Por ende, tenemos que atender todos estos principios para determinar cuándo hay también otras afectaciones a los derechos fundamentales. ¿Cuál es el plazo para presentar una demanda por tutela laboral? Tenemos que distinguir si la afectación ocurrió durante la vigencia de la relación de trabajo o con ocasión del despido. En el caso de durante la vigencia, van a ser 60 días en ambos casos, pero 60 días desde la vulneración del derecho fundamental. Y en el caso del despido, 60 días desde la terminación. Ese es el plazo que tenemos para hacer este procedimiento de tutela. Nótese que hay casos como los de violencia y acoso que nos pueden generar dudas, porque puede pasar que una persona sea acosada moralmente, el acoso laboral o móvil, y que haya ocurrido a lo largo del tiempo un hito relevante de afectación de acoso laboral, otros pequeños de forma previa. Finalmente esta persona sale con licencia médica, que podemos entender es de origen laboral por el acoso. ¿De cuándo contamos los 60 días? Desde que termina la licencia médica, desde el acto relevante de acoso, desde las primeras manifestaciones. Y nótese que siempre la parte contraria, el empleador que se esté defendiendo de un acoso laboral, nos va a decir que nuestra acción está caduca si es que contamos los 60 días desde el último plazo. Acción caduca significa que por forma debe rechazarse. Uno puede ganar un juicio laboral por forma y por fondo. Y hay reglas procesales como la caducidad que nos podrían hacer perder un caso por esa forma de caducidad. ¿Sí? Una consulta. Si fuera un acoso sexual, por ejemplo, y que la víctima se demora en hablar, ¿cómo ocurren los casos ahí? Tiene que distinguir lo que quiere hacer. Cuando hay un acoso sexual, uno pudiera decir, lo primero es que debería haber una denuncia de ley Karim, en la empresa o en la ADT. Es lo primero. Luego de que se determine aquí que sí o que no, la persona va a tener los 60 días para poder demandar. Este caso, al igual que este, puede generar esa complicación. En este caso, los 60 días los cuento desde el término de la licencia, los 60 días los cuento desde el término de la investigación.
o desde los actos previos. Ambos supuestos generan la misma duda. Y la visión más protectora de la Corte Suprema en sus sentencias es que si tenemos una licencia médica, quiere decir que el derecho todavía estaba siendo vulnerado. Y en ese sentido sí podemos contar desde acá el término. Y en este otro caso, uno puede decir solo al término de la relación de trabajo había una certeza para la empresa y para el trabajador de que lo que había ocurrido tenía una calificación laboral. Ahora bien, cuando uno estudia, sobre todo los abogados de derecho procesal, la recomendación siempre, que también uno puede transmitir a los representados, es siempre tratar de actuar lo antes posible, porque así uno se evita la interpretación judicial sobre si este era el mejor plazo para contar o este. Lo mismo pasa en el despido indirecto. Nótese que las personas cuando se autodespiden tienen 60 días. Pero nosotros estamos acostumbrados a demandar por despidos injustificados, aumentándole esos 60 días el plazo de lo que duró el tiempo de la reclamación en la Dirección del Trabajo. ¿Cierto? Pero en el despido indirecto, la ley en el artículo 168 no menciona esa suspensión. Por ende, quien tiene un despido indirecto debería ir a los 60 días inmediatamente a demandar. Porque si le suma el plazo que duró la Dirección del Trabajo, le pueden decir que está caduca su acción. Y ahí en esos casos hay sentencias de la Corte Suprema también que han dicho, bueno, en el caso del despido indirecto sumémosle también el plazo. Pero uno se expone al criterio del juez del caso, es decir, la norma no lo indica. Y puede estar caduco, ¿cierto? Entonces, ojo con los plazos. Distinguir si son actos únicos o continuos puede ayudar. El acoso laboral se puede constituir por actos que parecen ser inocuos en el tiempo, pero que en su conjunto configuran el acoso laboral o el mobbing. Por ende, si son actos continuos en el tiempo y la vulneración se sigue materializando con una licencia médica, podríamos tener más plazo. Pero si te podemos redactar la demanda antes o aconsejar demandar antes, mejor todavía. Entonces, acá está estos dos plazos de 60 días desde la vulneración, 60 días desde la transgresión. Aquí también, en el caso de la tutela, vamos a sumar el plazo de lo que haya durado la reclamación administrativa y luego el comparendo de conciliación, por los días que haya durado. No automáticamente se transforma en 90 días como creen algunos. Y nunca más puede superar de los 90 días. ¿Y quién puede demandar? ¿Quién puede ser legitimado activo en un procedimiento de tutela? Se tiene que distinguir. Si la vulneración ocurrió durante la vigencia de la relación laboral, pueden ser 3 entidades. El trabajador afectado, trabajadora afectada, o la organización sindical afectada o que invoque un interés legítimo. Eso es lo que dice. No es la organización sindical a la cual esté afiliado, sino que la que invoque un interés legítimo. Y además la inspección del trabajo. O sea, la inspección del trabajo por medio de una fiscalización puede decir, mire, este mecanismo de control que le están ocupando vulnera sus derechos fundamentales. Yo mismo, que acabo de fiscalizar esto, voy a presentar la demanda por tutela. Lo puede hacer la inspección, siempre y cuando durante la relación laboral se materialice esa vulneración. Y en el caso de la vulneración con ocasión del despido, se me está despidiendo por una situación discriminatoria, se me está despidiendo con afectación a la honra, soy únicamente yo, trabajador o trabajadora, quien puede interponer esa demanda. Hay sentencias como esta de Calama que han entendido que el interés legítimo del sindicato va mucho más allá que la afiliación a un sindicato. Por ende, dependiendo del caso concreto, un sindicato podría decir, aunque estas personas no estén afiliadas, yo igualmente las incorporo dentro de esta demanda por la vulneración de derechos fundamentales, toda vez que dentro de mis funciones de sindicato estoy velando por la protección de los derechos fundamentales. Hay algunas sentencias que reconocen en este interés legítimo una finalidad que va más allá de la afiliación y que tiene sentido de momento que el legislador no lo restringió a la afiliación. Ahora bien, sabemos quién puede demandar, quién puede ser demandado.
el empleador, sin lugar a dudas, pero también podemos demandar existiendo un régimen tercerizado a una empresa mandante, a una empresa usuaria, a modo de ejemplo. La problemática se va a dar en esos casos sobre si deben o no responder esas otras organizaciones en lo que es la indemnización del artículo 489, que es la indemnización que va de 6 a 11 remuneraciones. Eso es discutido. Es discutido si esa empresa mandante debe pagar o no esa indemnización. Y estamos acostumbrados a que en régimen de subcontratación tradicional, no tutela, tradicionalmente las empresas mandantes deban pagar las indemnizaciones, deban pagar las prestaciones, si es que no han hecho uso de un derecho de información, de un derecho de retención, porque en esos casos, si no han hecho uso de esos derechos, tienen lo que se denomina una responsabilidad solidaria y importa que podemos dirigirnos a ella o al empleador para cobrar el total de estas indemnizaciones. Pero la problemática se da en esta indemnización de la tutela, porque la doctrina ha entendido algo bueno y algo malo, o sea, una idea que genera un efecto positivo y otro negativo en los trabajadores. El positivo, o primero, ¿cuál es la consideración? La consideración es decir, esa indemnización de la tutela de 6 a 11 remuneraciones no es una indemnización por daño moral, es una indemnización como sanción a la entidad que cometió la vulneración del derecho fundamental. Eso es bueno, sí, tiene un lado bueno, porque gracias a eso es compatible con la indemnización por daño moral. O sea, cuando yo hago una demanda por tutela, yo con ocasión del despido, voy a pedir esa indemnización, voy a pedir además la indemnización por daño moral. Y además todas las indemnizaciones por despido, aviso previo, años de servicio, recargo legal, prestaciones pendientes, etcétera, 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 y esas medidas reparatorias. ¿Y esa diferencia entre las 6 y las 11 remuneraciones que determina el tribunal de acuerdo a la causa, digamos, Sí. a la gravedad de la causa? Sí. Así es. Y no tiene que ver nada que ver la antigüedad que el trabajador lleva en la empresa. No. Ahora, si el trabajador llevaba muchos años trabajando y por un acto pequeño se le lesionó en la honra, puede que eso cambie el parámetro del juez a aumentar. Pero los años de servicio normalmente se invocan mucho en la proporcionalidad de la sanción. O sea, ¿cómo despedimos por incumplimiento grave a este trabajador porque sacó el jabón del hotel que se le regala a todo el mundo y llevaba 10 años de trabajo? Entonces, generalmente esos años se miden en la proporcionalidad de la sanción. Ese despido injustificado puede ser el juez. Pero puede que en determinados casos, dependiendo de la vulneración, puede que igual no aumentar. Pero en verdad allí tendríamos que estar en la mente del juez o jueza del caso para ver qué lo hace en algunos casos, decir son 6 y en otros 9 y en otros 11. Hay solo una calificación normativa donde el legislador nos dice, esto me parece grave, que es, ¿alguien sabe? La discriminación grave. No. Un ejemplo que el legislador nos dice, esto me parece que es una discriminación, pero además grave. Y eso es relevante, porque vamos a ver que todo nuestro sistema de despido injustificado y de tutela está construido muy economizado. Generalmente las personas no retornan a su puesto de trabajo luego de un despido injustificado, salvo que tengan fuero, sindical, maternal, y tampoco en los casos de tutela. Pero la excepción a este sistema está dado por la discriminación grave. Cuando existe discriminación grave, es una excepción de nuestro ordenamiento y dice, ahí sí, la persona puede opta a esa indemnización y opta a volver a su puesto de trabajo. Eso es una novedad, porque estamos acostumbrados a lo economizado del despido injustificado y de la afectación de los derechos fundamentales. Pero el legislador nos da un ejemplo y nos dice, ejemplo de discriminación grave serían las personas despedidas y que tienen cáncer. Ese es un ejemplo normativo que está en el Código del Trabajo. Uno también pudiera invocar otras. La gravedad es un concepto indeterminado y abierto. Uno perfectamente podría decir, en este caso de discriminación por maternidad,
es un caso de discriminación grave porque sumo a la maternidad también el tema de género, por dar un ejemplo. Entonces uno puede ir construyendo lo que es la gravedad, pero siempre va a depender del tribunal esas 6 a 11 o qué es grave y qué no es grave en el caso de la discriminación. Y topa 11, no puede ser más de 11. No puede ser más de 11, pero por indemnización por daño moral puede llegar a más dinero. La verdad que ninguna empresa, por lo menos, trata de negociar normalmente porque no les conviene la sentencia, porque ahí después no pueden postular a temas públicos. La mayoría trata de llegar a algún acuerdo. Es raro que una empresa sea sentenciada por tutela. Sí, no, pero igual hay sentencia. No, sí hay. Sí, aparte que vamos a ver que esa ley, espero que tengamos tiempo, la ley de compras públicas igualmente se morigeró por una reforma legislativa. Entonces hay una flexibilidad mayor ahora para los jueces de darla o no darla. Y eso sí beneficia, como me habían hecho otra pregunta, a los empleadores. Sí. Perdón, ¿y en qué sentido se modificó la ley? La vamos a ver, pero vamos a seguir en orden. La vamos a ver como en 3 láminas más. ¿Sí? No, 5, 6. ¿Sí? Consulta, con el tema de la subcontratación, ahora hay otro concepto, una línea mucho más fina, que son estas empresas que contratan sin contrato, que es por hora. ¿Qué pasa con esos trabajadores que no les dicen trabajadores, que no los tratan como trabajadores cuando se vulneran sus derechos, pero las empresas se lavan las manos diciendo que no son trabajadores? Bueno, ahí tenemos que distinguir, porque puede, si están dentro de alguna formalidad en esa precariedad, puede que sean trabajadores de ST, de empresas de suministro de trabajadores. Y en ese sentido, también aquí se debe velar por este mismo régimen y llegamos a la tutela igualmente. El tema es los otros que están en una informalidad laboral. Para poder llegar a este régimen de tutela, a lo menos de esta forma, el primer desafío que tiene esa persona es declarar la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia. O sea, tiene que judicializar su caso, esperar que se determine que su relación es de carácter laboral y paralelamente pedirlo de él. Pero estar pidiendo la declaración de existencia. Por ende, también, ¿qué tenemos que hacer una vez que ya sabemos quiénes pueden demandar, quiénes pueden ser demandados? Sabemos que podemos demandar, sí, a la empresa mandante, a la empresa usuaria, con la discusión que se va a generar ahí, si es que, no sé si termina la idea, lo voy a completar, si es que podían o no responder a esta indemnización. Y, como yo les estaba diciendo, esta indemnización se entiende que no es indemnización de daño moral, lo que nos permite demandar la indemnización por daño moral, bien, pero al entenderse que su naturaleza es de una sanción, se entiende que las sanciones son personalísimas. Y en ese sentido, solo el empleador debería responder por el pago de esta indemnización. Ese es el argumento que están ocupando muchos tribunales para decir que la empresa mandante pague todo lo demás a lo que fue condenado, pero no esta. El empleador sí. No es que, pero claro, muchas veces nos topamos con casos en los cuales hay una triangularización laboral, trabajador, su empleador y empresa mandante, donde sabemos que el empleador es insolvente. Entonces, que quizás la única chance, oportunidad que tiene ese trabajador de cobrar lo que está en la demanda es con la empresa mandante. Y sabemos ahora que hay una problemática, una discusión sobre si le va a corresponder a esa empresa mandante pagar esa indemnización. Pero también la ley nos dice cuándo se entiende vulnerado un derecho fundamental. Y nos dice cuando el ejercicio de las facultades de la ley limita el pleno ejercicio del derecho fundamental sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada o sin respeto al contenido esencial. Eso ha llevado, esa noción de lesión de derechos fundamentales, ha llevado a que los tribunales hagan un test de proporcionalidad para ver cómo van a definir si en un caso concreto debe prosperar el derecho que invoca el trabajador afectado o más bien el derecho fundamental que la empresa también va a estar invocando, que es el derecho a la propiedad o a la libertad económica. Y para eso, ¿qué tiene que hacer la persona trabajadora? No tiene que acreditar el 100% de que fue discriminado. No tiene que acreditar el 100% de que vulneraron su derecho a la privacidad o su derecho a la honra, sino que debe acreditar indicios.
Esa palabra da cuenta de un hecho, de una señal que puede dar lugar a una afectación a un derecho fundamental. Y se los explico con un ejemplo que es bastante gráfico, que es el indicio de la garantía de indemnidad. ¿Ustedes conocen la garantía de indemnidad? ¿No? Algunos sí, otros no. ¿Cómo? Indemnidad. La garantía de indemnidad, a ver, el artículo 485, cuando define todos los derechos fundamentales que protege, suma uno que no está en la Constitución y le llama garantía de indemnidad. Que es un derecho que está elevado por el Código del Trabajo a la categoría de fundamental, de momento que va a estar protegido por el procedimiento de tutela laboral, ustedes lo tienen que conocer. Porque es el derecho que protege contra la represalia. La represalia de que acudí a la inspección del trabajo a denunciar algo. La represalia de que acudí a un tribunal a denunciar algo. La represalia de que fui testigo de un compañero y en un juicio y luego me despidieron. Esa represalia está protegida por la garantía de indemnidad. Y cuando yo quiero alegar eso en tribunales, yo le presento en la demanda al tribunal no la grabación de que están diciendo lo queremos despedir porque fue testigo. Eso nunca lo voy a tener. Nunca voy a poder tener eso. No tengo que tener esa prueba en las afectaciones de derechos fundamentales. ¿Sí? Lo único que me da la indemnidad es que establece un tiempo específico. Sí, pero antes de llegar a eso, vamos a llegar antes de llegar a lo del tiempo, vamos a llegar a esto. ¿Cuál es el indicio de la garantía de indemnidad en relación a la prueba? En la garantía de indemnidad no tengo que presentar esa grabación porque nunca la voy a tener, de la intencionalidad de la represalia. Pero sí, yo digo, yo fui a la inspección del trabajo tal día y a los 2 días visitaron la empresa. ¿La sancionaron o no la sancionaron? Da lo mismo, la visitaron. Y al día siguiente me despidieron. Yo, al mostrar esto, estoy presentando un indicio. Señales que dan cuenta de que hubo una represalia. Si se fijan, no es lo mismo que acreditar la vulneración al derecho fundamental. Por ende, en derecho se dice que la técnica de los indicios es una carga alivianada de la prueba para el trabajador. Y eso es algo muy favorable al procedimiento de tutela. Yo tengo que acreditar la correlación temporal de estas situaciones para que el juez luego mire al empleador y le diga, bueno, ¿por qué usted lo despidió? Porque aquí todo indica que fue por una represalia. No, es que en verdad era por necesidades de la empresa, pero al día siguiente contrató a otra persona. Entonces, eso le quita justificación al empleador para tratar de justificar lo que ya está acreditado por los indicios. Siempre que el trabajador aporte indicios, se mira al empleador para que aporte la justificación de la medida. Y ese es el método que está dentro de un procedimiento judicial, del procedimiento de tutela. Y sí, efectivamente, así como las cláusulas tácitas, lo que llamamos derechos adquiridos, y que no los encontramos en el Código del Trabajo en ninguna parte, pero sabemos que se aplica por la Dirección del Trabajo, por la jurisprudencia, también la garantía de indemnidad, así como las cláusulas tácitas, no tienen definido un plazo. No sabemos si para una cláusula tácita necesitamos 3 meses de pago de un bono, 6 meses o no. Generalmente el tribunal considera 3 meses de pago de un bono para decir esa cláusula no pactada de forma escrita la vamos a entender, pero no hay un tiempo definido. Si fueron 2 meses, si fueron 6, etc. Y en el caso de la garantía de indemnidad, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el despido se entienda que fue por represalia? Porque claro, cuando pasaron 2 días es evidente que fue una represalia, pero si pasó 1 mes y si pasaron 3 meses más, va a ser considerado o no como represalia. Y eso va a quedar a criterio del juez porque efectivamente no está señalado cuál es el plazo. A propósito de lo que se entiende una lesión de derechos fundamentales, uno puede advertir que los jueces pueden optar por ese test de proporcionalidad o más bien por un mecanismo que se llama subsuntivo. En terminología legal dice relación con cómo van a argumentar quién tiene la razón cuando se vulnera un derecho fundamental, porque ambas partes sostienen que se está vulnerando un derecho fundamental.
Y la parte de ese método subsuntivo tiene que ver mucho con aplicar las normas por jerarquía, cuál se dictó primero, entre otras. Pero el criterio más ocupado es el test de proporcionalidad. Y se ocupa porque se entiende que la naturaleza jurídica del derecho fundamental, más que una regla cerrada, es de textura abierta. El derecho fundamental, como es un título casi en la Constitución, tiene un desarrollo normativo muy abierto. Y eso permite que el juez pueda ponderar cada derecho fundamental. Y ese ejercicio es difícil, ponderar qué derecho fundamental cede en el caso concreto, es lo que en definitiva está haciendo un juez cuando mira estos casos de tutela laboral. Y lo que hace el juez para hacer un test de proporcionalidad es decir, a ver, se instaló un escáner en la empresa que se activa con un botón rojo. Los trabajadores me están diciendo que ese escáner vulnera sus derechos fundamentales, porque el escáner visualiza su cuerpo completo. La máquina tiene tal tecnología que afecta su derecho a la privacidad. El empleador, más bien el juez, en este test de proporcionalidad debería ser este método. ¿La medida del escáner es adecuada? ¿La medida del escáner es necesaria? ¿La medida del escáner vulnera un derecho fundamental en su núcleo esencial? Eso es los 3 eslabones de forma escalonada que tiene que hacer un juez cuando ocupa o cuando va a razonar por un conflicto de derechos fundamentales. La primera pregunta, ¿esa medida de escáner era idónea? Dice relación con ¿obedece a un fin legítimo? Y la empresa va a decir, sí, obedecía a un fin legítimo porque somos una empresa de medicamentos y si estos medicamentos se escapan o se los roban los trabajadores, van a circular en el mercado negro y va a afectar a la salud pública. Entonces el juez puede decir ya, este primer subprincipio de si la medida era idónea, sí, la empresa tenía una medida idónea. Pasa lo siguiente, la medida era necesaria y la necesariedad dice relación con que si no había acaso otra medida menos lesiva de un derecho fundamental que pudiera llegar al mismo fin legítimo. Y en este caso, que este es un caso real, Socofal, que está aquí en la lámina, si no me equivoco, sí, la del 2015, T320, en ese caso lo que dice el tribunal es la medida no era necesaria y se queda en el segundo subprincipio para resolver el caso. Dice, no era necesaria porque yo hice una inspección personal en la fábrica, en la empresa, y miré todos los botones de este escáner que efectivamente visualizaban el cuerpo completo de las personas para determinar que había una modalidad en la cual las personas se transformaban en dibujos, en estilo cómic, y no necesariamente tenían que verse el cuerpo completo para poder pesquisar el medicamento. Entonces dice, la medida implementada del escáner no era necesaria. Y al no ser necesaria está vulnerando el derecho fundamental. La empresa podría haber ocupado otro mecanismo para llegar al mismo fin. Hay otros casos en los cuales el tribunal dice, a propósito de la instalación de un computador en una empresa que revisa lo que una trabajadora envió a otra empresa, puede llegar a decir sí, la medida de revisar ese computador era necesaria. La empresa no tenía otra forma de ver la fuga de información a la otra empresa, sino por la revisión del computador. Y ahí llega la etapa más difícil para el juez o jueza, de decir cuál de estos dos derechos está afectando en mayor medida al otro. Y eso también depende mucho del caso concreto. Todo detalle puede importar para determinar cuál está lesionando más a otro. Pero esos son los 3 eslabones de un test de proporcionalidad. Los derechos que se encuentran protegidos por el procedimiento de tutela son únicamente los que se ven en la lámina. Protección de la integridad física, psíquica, de la vida de las personas. El derecho a la vida privada, honra de las personas. No digan honor, que es la esfera íntima. Honra es cómo nos visualizan los demás, el concierto social.
Y también, desde el año 2018, en el número 4 está inserto la protección de datos personales, que no se nos olvide porque es un gran derecho para defender a los trabajadores. La inviolabilidad de toda forma de comunicación privada que suele surgir cuando revisan un correo electrónico que no se debía revisar. Se intercepta una comunicación y eso puede vulnerar este derecho. La libertad de conciencia y creencia, la libertad de opinión e información. Si ustedes se fijaron, ¿sí? La privación de la utilización de celulares también entra en el número 5. Puede estar más que en el número 5, a ver, prohibición de utilizar el teléfono o más bien ocupar la información que se dio en un grupo de WhatsApp o el teléfono. Utilización del teléfono. Lo que pasa es que en la empresa donde nosotros trabajamos se trabaja con solventes. Una empresa de producción continua no se hace básicas. ¿Ya? Se trabaja con solventes para mí, para decir. Se han ocasionado muchos accidentes, tanto operacionales, digamos, manipulando las máquinas, porque la persona está distraída jugando con el teléfono. Entonces la empresa quiere implementar un sistema donde el teléfono queda fuera de la planta, se ingresa a la planta, pero eso no quiere decir que si el trabajador quiere usar el teléfono puede ir, sacar el teléfono, jugarlo fuera de la planta, y si va a entrar a la planta tiene que volver a dejarlo donde está. No, eso no está cubierto por la inviolabilidad de todas formas de comunicación privada, no está protegido por eso, porque la inviolabilidad supone que haya una interceptación de una comunicación. Entonces, es distinto. Entonces, no está protegido. Ahí lo que está haciendo el empleador es que seguramente invocando el deber de seguridad de las personas trabajadoras, está tratando de regular en el reglamento interno una medida de control, una obligación. Pero esa medida, claro, tiene que respetar lo que dice el artículo 154, inciso final, o sea, respetar también la dignidad de las personas trabajadoras. Entonces, claro, se está fundamentando en un deber de seguridad, pero no vulnera el número 5, no alcanza a vulnerar el número 5. La libertad de opinión e información, que tradicionalmente conocemos como libertad de expresión, puede ser muy útil en los casos en los cuales queramos invocar una represalia, pero no estemos dentro de esos 3 supuestos que yo les mencioné, de haber ido a la inspección del trabajo, de haber ido a un tribunal laboral o haber sido testigo de otra persona. Porque puede que una persona diga, yo reclamé a la empresa, porque esta empresa no paga las horas extra. Y coloqué carteles en mi ventana, lo veían los transeúntes que pasaban por la calle, esta empresa no paga las horas extra, en mi hora de colación aprovechaba de caminar con el cartel, y a los 2 días me despiden. Allí no hay garantía de indemnidad, porque no estamos en el supuesto que nos da la norma de lo que entiende que es una represalia protegida. Pero sí podría yo decir, se me está atentando contra la libertad de expresión, porque si esta empresa no paga las horas extra, yo legítimamente puedo reclamar en mi tiempo de descanso o colocándolo acá en el cartel. También, nótese, la empresa podría decir que hay casos en los cuales las empresas dicen, bueno, se está dañando mi imagen. Si usted está, y ahí se empiezan a generar conflictos a propósito de la libertad de expresión y la imagen de la empresa. Sobre todo cuando las personas publican en redes sociales con mucha difusión críticas para la empresa. Se puede generar ahí lo mismo. Caso en el cual el juez va a tener que ir mirando. ¿Esta comunicación era legítima? Sí, parece que la empresa realmente cocina en condiciones insalubres y era bueno que el trabajador lo criticara. Y así va analizando, en definitiva, el derecho de cada uno. Normalmente, nótese que el que está reclamando de la vulneración del derecho fundamental es el trabajador. Por ende, lo que se va a estar mirando en este test de proporcionalidad es eminentemente la conducta de la parte empleadora. Pero es en el último subprincipio de qué derecho debe primar, donde el juez igualmente va a estar mirando, por supuesto, también el derecho invocado por la empresa. Pero también está la libertad de trabajo y el derecho a la no discriminación, salvo la oferta de trabajo que les mencioné anteriormente. La libertad de trabajo es uno de los que menos se ve en tribunales y ha pasado o se ha invocado en casos en los cuales a una persona se le pide renunciar de un trabajo, se le contrata 2 días en otra y se le despide de forma arbitraria.
En ese tipo de casos se ha invocado que hay afectación a la libertad de trabajo, pero es la que menos se ve en tribunales. El derecho a la no discriminación, podemos ver los atributos protegidos en el artículo 2 del Código del Trabajo, maternidad, entre otros, que hay un listado. Lo importante de saber es que no es un catálogo taxativo, esto es, no se agota en aquellas enumeraciones que están en el código, sino que es amplio, se pueden invocar otros. A modo de ejemplo, está la maternidad, pero no está la paternidad. Si el día de mañana una persona se considera discriminada por su paternidad, por haber hecho uso de los 5 días de nacimiento o lo que sea, igualmente podría llegar a plantear un caso de discriminación. Podría. No está dentro del catálogo que vamos a mirar en el artículo 2, pero recuerden que no es una categoría cerrada. Y también dentro de la tutela están las prácticas antisindicales y desleales, como tutela colectiva. Y ahí tenemos que mirar no el artículo 485, o sí el 485, pero en vinculación con el artículo 292 y 294 que están en el Código del Trabajo, que protegen tanto a personas que tienen fuero como a personas que no tienen fuero. Por ejemplo, bueno, la garantía de indemnidad, les comento someramente que el único caso que ha ido más allá que la Inspección del Trabajo, el Tribunal Laboral y el testigo es el caso del artículo 184 bis, que regula un derecho de resistencia para los trabajadores que consideran que se afecta su salud de forma grave por alguna conducta que está sucediendo en la empresa y deciden abandonar el puesto de trabajo. En esos casos se ha entendido que la represalia por aquello también puede ser entendido como una garantía de indemnidad, pero solo porque el 184 bis remite al artículo de tutela, no por nada más. Por ende, en los otros casos nos va a resultar de interés el derecho a la libertad de expresión como vulnerado. Y les decía que la tutela colectiva, si se quiere, dice relación con las prácticas desleales y antisindicales, porque allí también se prevé el procedimiento de tutela. Y la tutela que se va a dar en estos casos es inhibitoria de hacer cesar inmediatamente la vulneración al derecho fundamental en todos los mencionados, de tratar de retrotraer al estado anterior de la vulneración a las partes y de resarcir a por medio de las indemnizaciones y estas medidas reparatorias que eran de creatividad de los operadores, conforme les dije. Van a ver también la orden de suspender los efectos incluso antes de que acabe el procedimiento de tutela. O sea, iniciándose, uno le puede pedir al juez, a modo de medida cautelar, que cesen los efectos de la vulneración, bajo apercibimiento de multas para la empresa. Pero además están estas reparaciones que dicen relación con las indemnizaciones, con la posibilidad de reincorporación solo en el caso de la discriminación grave, y en el caso de las prácticas antisindicales, también la posibilidad de reincorporación para el que no tiene fuero laboral, pero que existe una represalia por su afiliación sindical, participación en actividades sindicales o negociación colectiva. ¿Sí? Por ejemplo, si uno firma un anexo contrato, por ejemplo, y la directiva está llamando a que no firme, porque se va a vulnerar de alguna manera. Hay que tratar de vincularlo lo más posible con la actividad sindical, lo más posible, porque, claro, es una norma que de alguna forma está presentando un supuesto de excepción. El supuesto de excepción es permitir la reincorporación a quien no tiene fuero. Por ende, mientras más indicios de afectación o que tengan que ver con la participación sindical de esa persona en relación con ese anexo, sería mejor que agotarlo en un solo hecho. Sería mejor. Y en estos casos no va a aplicar el tema de las indemnizaciones porque se entiende que la persona va a ser reincorporada al puesto de trabajo. Sí, quizás pagar estas remuneraciones caídas del tiempo que estuvo separada ilegalmente. Como operaría, entre comillas, con una persona que tuviera fuera. ¿El artículo 294 igual al artículo 87 de la UTE? ¿Cómo? Del convenio 87 de la UTE. O sea, de alguna forma sí, estos artículos están tratando de aterrizar la normativa de los convenios de la OIT en esta materia. Esta modificación es posterior, es de los últimos años, no estaba antes.
Y también a propósito de las medidas reparatorias, mencionarles que esta creatividad, que depende del operador jurídico, de pedir disculpas, entre otras, es discutida por la doctrina, por la jurisprudencia, en orden a si los jueces por sí solos pueden dictar estas medidas o no. Y la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marci, es de la idea que sí, es posible que los tribunales por sí solos, aunque los abogados y abogadas no se las pidan, tengan que darla. Y faltan 5 minutos, sí. Puedan darle igualmente. Pero hay parte de la doctrina y también sentencias que indican que no, que si el abogado no lo pidió, el juez no lo puede dar. Y eso se llama técnicamente en derecho laboral o procesal una ultra petita. O sea, el juez estaría dando más de lo pedido. O sea, parte de los jueces está diciendo, aunque el abogado no le haya pedido medidas reparatorias, yo juez se las voy a dar igual. Y a mí se me ocurre que a usted le tienen que pedir disculpas públicas en tal diario, y tal cosa, y tal cosa. Pero hay cortes o tribunales superiores que están diciendo, no, juez, usted se está excediendo de sus límites porque el abogado ni siquiera lo pidió. Pero hay un criterio importante de la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marci, a modo de ejemplo, que sostiene que sí es posible, que el juez trate de proteger. Y acá está lo de la ley de la sanción de compras públicas, que efectivamente impide a los condenados por prácticas antisindicales y también por vulneración de derechos fundamentales, contratar con el Estado por 2 años. El asunto es que esto se flexibilizó en el año 2024 por medio de esta ley, la 21.634, que le permite al juez ver si va a aplicar o no va a aplicar esta norma, dependiendo, por ejemplo, de la proporcionalidad de la medida, con el efecto económico, entre otras. Entonces, antes, ¿qué pasaba con estos casos? Esta sanción es más relevante muchas veces para las empresas para llegar a acuerdo por una tutela que la indemnización de 6 a 11, porque esto puede importarles más. Entonces, normalmente cuando el juez condenaba por estas materias, ellos recurrían de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional en Chile a veces decía, sí, esta medida es muy desproporcionada, entonces no se le aplica, y a veces sí. Pero tenían que hacer este largo camino. Pero por medio de la ley del año 2024, ahora el juez tiene más poder para no necesariamente aplicarla. Y eso hay que saberlo. Y también otras sanciones que van a quedar incorporadas dentro de un registro de la Dirección del Trabajo de prácticas antisindicales y también de vulneraciones a derechos fundamentales. Y ahora sí, por último, llegando al minuto final de la clase, a los 2 minutos finales de la clase, decir cuál es el rol entonces de los sindicatos en estas materias. Uno lo puede ver desde la primera fase de orientar a las personas representadas sobre el contorno de los derechos fundamentales. Hay una lectura voluntaria que les mandé, que los puede nutrir en ese sentido. Y ustedes también ya saben ahora cuáles son los derechos fundamentales que están expresamente cautelados por el procedimiento de tutela. También recomendable mirar el reglamento interno, porque puede que esas nuevas medidas que se quieren incorporar puedan ser lesivas de algún derecho fundamental. Nótese que el empleador tendría que justificar muy bien la medida. Quizás aquí se está justificando por el deber de seguridad, que es un gran argumento, hay que reconocerlo, cuando puede invocarlo el empleador. También considerar que pueden haber materias en la negociación colectiva que pueden proteger derechos fundamentales, que a veces olvidamos. Por ejemplo, todo lo que dice relación con la conciliación de vida laboral y familiar está protegiendo derechos, podría llegar a proteger derechos de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la medida que no estemos regulándola siempre para las mujeres. Porque si la estamos regulando para hombres y para mujeres, eso da un plano de igualdad, evita la discriminación contra la mujer. Entonces, hay distintas miradas de poder ver lo que se puede negociar colectivamente. También, a propósito de los medios de prueba en caso de judicialización, el testimonio de un dirigente que tiene fuero puede ser de gran relevancia para acreditar, a modo de ejemplo, la lesión a la honra de una persona. Y cómo todo el mundo sabía lo que se le estaba investigando por ley Carino o por lo que sea.
Y finalmente el tema de la denuncia. Son legitimados activos los sindicatos en las relaciones laborales vigentes para denunciar el derecho fundamental, pero también puede fiscalizar el cumplimiento de todos los derechos fundamentales de esa forma, denunciando o generando la negociación respectiva con la empresa para efectos de quizás morigerar esto que se quiere implementar. Y con eso sí, terminamos, ¿sabes? Sí, terminamos. Y llegamos a la hora. Así que